se hace, se está viva la materia viva. En realidad en física no hablamos de materia viva. En realidad lo que tenemos son ejemplos de muchos sistemas que ocurren en la naturaleza que tienen un montón de bichitos, de células. Estos son espermatozoides que están girando alrededor de este disco, por ejemplo. Esas son bacterias que suelen vivir en el intestino. Eso es un cáncer de cerebro. Y lo que tienen en común es, primero, que son muchas. Segundo, que están vivas. Y tercero, que interactúan entre sí. ¿Por qué hablamos de esto? Entonces, ¿la materia está viva? Sí, porque nosotros, cuando hablamos de cosas vivas, de materia, de materiales, estamos hablando de justamente eso. Hablamos de los átomos, de las moléculas, que son un montón, que interactúan entre sí y juntas forman estructuras. Entonces, acá lo que estamos viendo es algunas estructuras. Si se fijan, las bacterias forman como caminos y se amontonan todas y se hacen juntas. Acá lo que vemos, todas estas cosas verdes que están acá, son células de un cáncer de cerebro. Y todas las que están acá se están acercando por este lado, de aquel lado vienen otras que se mueven todas juntas. Y lo hacen porque son muchas e interactúan entre sí. Y eso nos hace acordar a lo que nosotros sabemos sobre los cristales o sobre el líquido, que son un montón de átomos de moléculas, que son muchas, interactúan entre sí, y nosotros en física tratamos con matemática de describirlas con poquitas ecuaciones. Pero así como nosotros empezamos con los... Así como nosotros podemos empezar con los átomos y utilizar las mismas técnicas que utilizamos para describir átomos, podemos usarlas para describir, por ejemplo, una galaxia o un sistema solar. Podemos utilizar también cosas vivas más grandes. Acá se ve todo eso, son como 30.000 especies que se están moviendo todos juntos. Son muchos, interactúan y forman estructuras. Esto es una bandada de estorninos, ahí también hay como 50.000 pajaritos, todos chiquititos, son parecidos a nuestro tordo. Y son muchos, interactúan entre sí y forman estructuras. Ni que hablar de las ovejas. Fíjense, las ovejas se mueven y forman como esos ríos. Y la gente puede estudiar qué es lo que pasa cuando se intentan meter en otros lugares, o cómo logran un montón de ovejas, que son muchas, interactúan entre sí, cómo logran formar estructuras. ¿Y por qué es tan curioso que forman estructuras? Porque el pajarito de la punta no tiene la más pálida idea de qué hace el pajarito que está del otro lado. Imagínense, son 30.000. Cuando ustedes están en una multitud, cuando uno está en un recital, uno está al fondo saltando y qué sé yo, y no puede saltar con el que está delante. Entonces uno puede interactuar, no puedo decirle al que está allá en la otra punta, che, salta conmigo. Lo que hacemos es transmitirnos información uno a continuación del otro. Y esa interacción la llamamos interacción de corto alcance. Entonces, otra cosa que comparten en común con algunos sistemas es que las interacciones son de corto alcance. Es decir, yo interactúo con el que tengo al lado, con mi vecino, pero mis vecinos interactúan conmigo y con sus vecinos, y esos con sus vecinos, y así. Y la información de que yo estoy haciendo algo puede propagarse hacia todos mis vecinos y a lo mejor llegar a todo el barrio. ¿Estamos hasta acá? Algo que me olvidé de preguntarles es si tienen comentarios, dudas, protestas, preguntas, algo que se les ocurra raro, me cuentan. ¿Bien? ¿Por qué estudiamos materia activa? Bueno, la primera razón es porque la física no puede quedarse, es aburrido o por ahí un poco monótono quedarse siempre en lo mismo. Por lo menos esa es mi visión, es la razón por la que yo trabajo. Cuando uno estudia átomos, sabemos hacer un montón de cosas con átomos, sabemos hacer un montón de cosas con moléculas y hay un montón de más cosas para hacer. Normalmente lo que estamos haciendo es aplicar un montón de herramientas de maquinaria, matemáticas sobre todo y computacional, para poder describir estos sistemas físicos. Llamamos sistemas físicos, en este caso, a sistemas en los cuales las interacciones están regidas solamente por 4 fuerzas. Las fuerzas que estudiamos acá. Las fuerzas gravitacionales, las fuerzas nucleares, que son 2, y las fuerzas electromagnéticas. Estas partículas tienen otras interacciones. Cuando la materia está viva, un bichito puede querer seguir a otro.
Así como cuando yo voy por la calle puedo elegir seguir a otra persona y esa persona no necesariamente sabe que lo estoy siguiendo. Hay una especie de fuerza que se llama una fuerza social, vamos a llamar, y que no es una fuerza física, y que no tiene por qué seguir las leyes de la fuerza física. Y entonces hay muchas de las cosas que sabemos de matemáticas se nos acaban. Y entonces tenemos que empezar a desarrollar nuevos sistemas experimentales para poder estudiar qué pasa cuando yo quiero seguir a una persona y esa persona no me sigue. ¿Estamos acá? ¿Se entiende esto? Entonces, ¿cuál es el primer problema que nos encontramos con esto? Nosotros necesitamos un laboratorio para estudiar los sistemas. Las bacterias viven en la panza, las células viven por todo el cuerpo, los peces viven en el mar, y es muy, muy complicado estudiarlos en detalle, porque es muy difícil saber a dónde está cada uno en cada momento, saber qué está haciendo, para poder deducir cómo están interactuando. Y en laboratorio no tenemos muchas de estas cosas. ¿Cuál es el principal problema que ocurre a la hora de estudiar estos sistemas que están vivos? Un sistema vivo es una partícula que normalmente, para caminar, para moverse, para seguir a otra, tiene que tomar energía del ambiente. Una oveja tiene que comer pasto, una célula tiene que sintetizar ATP, y todas esas cosas las utiliza, parte la consuma para generar su propio calor y sus propios mecanismos internos, y parte la utiliza para caminar, para moverse. Cuando esto ocurre, la energía que está entrando, alguna se pierde en la célula, o en el bicho, y la otra es la que se utiliza para mover. Entonces hay como un desbalance energético. Lo que nosotros decimos es que los sistemas en los cuales ocurren este tipo de desbalances se llaman sistemas que están fuera del equilibrio. Y los que han llegado a cuarto año, quizás un poco en segundo habrán visto, que para que un sistema pueda ser medible, para que yo pueda medir una magnitud física, necesito que el sistema esté en equilibrio. Esto quiere decir que yo necesito que durante un rato las cosas se mantengan más o menos iguales para que yo pueda medir ese más o menos igual. En los sistemas de materia viva están todos fuera de equilibrio y muchas de las cosas que nosotros sabemos de la física se mueren, se acaban. ¿Y cuál es nuestro principal problema entonces? Para poder medir y estudiar esos sistemas necesitamos o ponernos a perseguir ovejas, es bastante complicado. Tengo colegas que estudian ovejas y tienen unos problemones bárbaros. En serio, es difícil, porque vos no podés pintar a una oveja de un color que se destiñe, o las otras ovejas no la quieren porque está de verde, o cosas así. Es realmente muy complicado. ¿Bien? Ni que decir estudiar células. Ustedes vieron la foto que les mostré, el video que les mostré recién. Las células son un bollo de cosas ahí, y a veces las computadoras pueden llegar a reconocer dónde está cada célula a cada momento. Nosotros solo vemos una mancha que se mueve así, pero si queremos estudiarlo en detalle necesitamos saber a dónde está cada célula, hacia dónde apunta, con qué velocidad se mueve, con quién está interactuando, y medir todo eso es bastante complicado. El primer sistema de laboratorio que conocemos para estudiar materia activa, porque ahora necesitamos entonces hacer que valgan las leyes de la física. Las leyes de la ciencia nosotros las estudiamos metiéndonos en un laboratorio, que es un lugar donde tenemos condiciones controladas, donde no hay sorpresas, donde no hay variaciones brutas, donde podemos descartar un montón de cosas para solo ver ese pedacito que nos interesa. Eso en la naturaleza no pasa. De hecho, en la naturaleza no pasa casi nada de lo que nosotros vemos. Este sistema se llaman partículas de Jano. Jano era un dios griego que está relacionado con cosechas, con abrir puertas, con un montón de cosas, pero tiene la particularidad de que siempre lo dibujan con dos cabezas. Y esto es porque este tipo de partículas sintéticas, que se llaman partículas de Jano, tienen la mitad hecha de un material y la otra mitad hecha de otro material. Y cada uno de esos materiales reacciona diferente según el medio en el que están. Hay 4 ejemplos de 4 partículas de Jano diferentes. Estas reaccionan químicamente, estas reaccionan liberando iones. Estas partículas sensan variaciones en la temperatura, generan una variación de temperatura alrededor, y esa variación de temperatura las empuja. Esta que está acá es una partícula que se carga eléctricamente, y la carga negativa empuja a la partícula hacia adelante. Y todos estos son modelos de partículas de laboratorio. Entonces ahora sí, nosotros solo tenemos bolitas, caballos esféricos en rozamiento, pero microscópicos, ¿bien? No los tenemos en el vacío porque
no nos conviene tenerlo en el vacío. Todos nuestros modelos funcionan bastante bien siempre que puedan caminar sobre algo. Y de acá, entonces, podemos llegar a estudiar algunas propiedades de agrupación de estas cosas. Entonces, estas bolitas, de nuevo, son muchas, tienen interacciones de corto alcance. Acá las interacciones son que se chocan entre ellas, eso son una repulsión estérica. Eso quiere decir que vienen dos, chocan y se separan, o si son largas, vienen dos, chocan y siguen juntas. Dependiendo del tipo de forma que tienen, es como se resuelve la interacción entre ellas. Y con eso podemos hacer un montón de cosas. Podemos estudiarlas, podemos medirle propiedades y podemos tratar de entender qué es lo que está pasando. ¿Vamos hasta ahí? Yo les conté que, no les dije antes que, pero sí se lo dije. La materia viva es materia que está activa. Donde la actividad significa que yo como, busco energía, consumo energía y esa energía la utilizo para generar movimiento. Y esa es mi actividad. La actividad es el movimiento. Por el contrario, y eso es movimiento, es lo que la saca del equilibrio y es lo que la hace un poco más complicada de describir matemáticamente en términos de las herramientas que tenemos. ¿Bien? Pero antes de la materia activa, aparecían estos otros sistemas que después se pusieron muy de moda, que son las espumas, los geles, los medios granulares, los hilos con maíz, por ejemplo, o la arena, las burbujas, esas las hemos estudiado bastante, todos nosotros, y los cristales líquidos. Todos estos son sistemas donde hay un montón de átomos, de moléculas, de partículas, que son muchas, interactúan a corto alcance y generan estructuras. ¿Cuál es la diferencia con la materia activa? Estas no se mueven solas. Estas no comen para moverse. Estas cosas se agitan porque hay temperatura, la temperatura las hace mover, y uno puede aumentar la temperatura para que vibren más y con eso generar sus interacciones. A veces uno baja la temperatura y entonces la materia cambia de estado. Y ese cambio de estado se debe solamente a que yo estoy cambiando cuánto están vibrando esas moléculas. Entonces, a esto lo llamamos materia pasiva, materiales pasivos, y tienen la gran ventaja de que estos sí están en equilibrio. En esto yo puedo agarrar y decir que la energía se conserva, y entonces puedo hacer todas esas cosas que estudiamos en física 1 cuando la energía se conserva, o que estudiamos en cuántica cuando la energía se conserva. Y hay un montón de cantidades, como el impulso, que también se conserva, y todas esas cantidades conservadas que seguimos estudiando durante todos los 5 años de carrera, también se conservan en estos materiales. Lo lindo de esto es que hay mucho desarrollado por físicos, mucho químicos, y nos sirvió para empezar a entender cómo tratar sistemas de muchas partículas que generan estructuras y de ahí generar nuevas estructuras. Muchos de ustedes son bastante más chicos que yo, pero cuando yo era chico, por ejemplo, había una sola clase de gel, una sola clase de espuma, y ahora hay espumas por todos lados, geles por todos lados. Hace 10 años todo venía en gel, no sé por qué. El alcohol no existía, el alcohol en gel cuando yo era chico. Y eso se debe a que con el tiempo fuimos desaprendiendo a diseñar y a desarrollar y entender las propiedades de los geles. Por ejemplo, ahí están haciendo un experimento donde metiendo una proporción de ciertos químicos adentro de un solvente van generando geles de distintas medidas. ¿Bien? Los cristales líquidos están formados por moléculas que son muy largas y que vibran un montonazo cuando están muy calientes, pero cuando uno las enfría empiezan a ordenarse como cuando uno tiene un paquete de fideos al piso. Aquí se cae un fideo al piso a todos. Cuando se te caen los paquetes de fideos al piso, no se desparraman para todos lados, quedan todos más o menos ordenaditos. ¿Bien? Eso es lo que hacen los cristales líquidos a baja temperatura. Y antes de que se inventara el LED azul y antes de que se inventaran los televisores de plasma, los displays de las calculadoras, ¿conocen las calculadoras? Los displays de las calculadoras o de los relojes utilizaban cristales líquidos porque porque tienen propiedades para transmitir la luz que les permite transmitirla o no transmitirla de acuerdo con colocar.
Bueno, los medios granulares aparecen, son importantes porque suele ocurrir, por ejemplo, que los hilos se revientan, porque hay un montón de granitos ahí metidos de sorgo, de trigo, de lo que sea, y a veces se generan tensiones que hacen que un hilo se rasgue. Entonces se estudia muchísimo esto para saber cómo almacenar y transportar granos, entre otras cosas. Bueno, la utilidad de las burbujas todos la conocen. Lo importante es que todo esto se puede describir matemáticamente, como es bastante complicado, pero está un poco relacionado con las cosas que vemos en termodinámica 2. Sí. Hay una transmisión. Sí. Se dejó de compartir la pantalla. ¿Ah? Sí. La otra herramienta que utilizamos para estudiar estos materiales, en particular, empezamos estudiando cristales líquidos, o las espumas y las burbujas, y la hidrodinámica, fue a partir de los 90 se pusieron muy de moda las computadoras, porque cada persona podía tener en su casa una computadora. Las computadoras dejaron de ser cosas monstruosamente caras que solo estaban en las universidades y que para programarlas había que pedir permiso y rogarle al Papa y hacer un pedido por certificado y un montón de cosas. Y se convirtieron en algo que todos aprendimos a usar de jóvenes, chicos. Y aprendimos a utilizarlas para todos nuestros problemas. Entonces, esto que está acá es una simulación del cristal líquido que se ve muy parecida a lo que uno se ve en el laboratorio con microscopio. Es agarrar y decir a la computadora, ponen un montón de palitos así que interactúan de cierta manera, hacerlos agitarse porque hay temperatura y decirme que las simulaciones de hidrodinámica nos dicen cómo se mueven un montón de gotitas de fluido, por ejemplo. Y si se fijan, ese vaso que está ahí es muy parecido al vaso que les mostré recién, solo que les mostré recién es una filmación de un vaso real filmado a alta velocidad con una cámara. Y esto está hecho todo en una computadora. Y podemos estudiar la formación de la espuma, de la cerveza y de las burbujas, poniendo todos los átomos del líquido acá adentro, uno por uno en la computadora y diciéndole a la computadora que me resuelva las ecuaciones mecánicas de cómo interactúan todas esas moléculas a la vez. Agarran un problema de física 1 con 30.000 partículas y resuelvan las 30.000 ecuaciones diferenciales que necesitan para las leyes de Newton. ¿Y van a estar cuánto tiempo? Una computadora puede hacerlo en un tiempo razonable, dependiendo del problema, entre un par de horas y un par de meses. Entonces esto nos ayuda un montón, porque, bueno, no tanto, porque para hacer un experimento es caro, si uno se equivoca, desperdicia un montón de tiempo, de esfuerzo, de plata, y entonces las computadoras nos permiten estudiar estos sistemas sin necesidad de invertir. Yo no necesito ahora, bueno, ese es uno de los problemas, yo no necesito ahora llenar 800 vasos de cerveza y tomármelos a todos para poder estudiar cómo se forma la espuma. Es una desventaja. ¿Bien? Pero tampoco ahora necesito poner un montón de cristales líquidos que son caros y hacer un experimento que es tedioso, que es largo, para poder estudiarlo. Ahí están estudiando la interacción de cristal líquido con la pelotita. ¿Bien? Ese experimento con la pelotita es re complicado de hacer, pregúntenle a la gente que hace resonancia magnética. Pero en una computadora yo puedo hacerlo infinitas veces y puedo variar el largo de los cristales y puedo variarles el ancho, y puedo variar la viscosidad y puedo variar un montón de cosas y tener un montón de resultados que experimentalmente en el experimento real me llevaría años o vidas. Y esto es lo que ayudó también a que a partir de desde hace 15, 20 años haya geles por todos lados. Porque las computadoras nos ayudaron a desarrollar mejores geles, mejores espumas, mejor cerveza. ¿Acá hay alguna duda? Todo esto que les conté, yo les mencioné un par de veces que hay agitación térmica y eso hace mover a los átomos y eso es lo que permite que los átomos interactúen y formen estructuras. Si nosotros controlamos eso, tenemos lo que llamamos mecánica estadística, por ejemplo, que consiste en agarrar y hacer las ecuaciones de todos los átomos, poner las ecuaciones para todos esos átomos, hacer un promedio sobre todas esas ecuaciones y de ahí deducir, por ejemplo, las ecuaciones que vemos en física 2 para el calor, la temperatura y la presión. En este video que está acá,
eso que se ve ahí aparece justo en el punto crítico. El punto crítico es un lugar en el que, por ejemplo, un material como el agua se calienta a una presión a temperatura en la cual no tengo ni un líquido ni un gas. Lo que hay ahí en el medio es una mezcla. Si ustedes se fijan en el video, ahora se estaba condensando el vapor y se vuelve a convertir en agua. Pero al principio yo tengo fases o estados de agregación, en este caso. Empiezo con hielo seco, que lo van a meter adentro de una capsulita donde pueden regular la presión y la temperatura, que es esa que está ahí. Entonces cuando lo empiezan a calentar, el hielo se empieza a fundir, y eso lo conocemos. Entonces hay un momento en el que hay hielo y agua. Ese momento se llama hielo y agua, está asociado a lo que conocemos como una transición de fase discontinua o de primer orden. Puedo tener las dos cosas. Si lo sigo calentando a la presión y temperatura adecuadas, vamos a ver que ahí debería formarse vapor y agua, pero en el punto crítico aparece esa niebla. Y esa niebla no es ni vapor ni agua, está todo mezclado. Eso se llama una transición continua o de segundo orden, y tiene que ver con la estructura de las moléculas de agua que están metidas ahí adentro. Una vez que se llena todo de vapor, el vapor empieza a condensar, precipita, y ahora de nuevo tenemos vapor y agua, y al final se consume. Entonces, lo que quería contarles es que nosotros tenemos la termodinámica, que la conocemos desde hace 50 años, un poco más, tenemos la mecánica estadística, que la conocemos hace como 100 años, y esas herramientas nos permiten describir las estructuras de las partículas, cuando son muchas, interactúan, y poder calcular el promedio de eso. Y también nos permiten describir cómo esas estructuras cambian cuando nosotros cambiamos la temperatura del sistema. ¿Bien? Pero eso funciona muy bien, está bárbaro y es fabuloso, si el sistema está en equilibrio. ¿Bien? Entonces podemos hacer simulaciones de computadora como las que les mostré antes, donde podemos estudiar estas estructuras y podemos estudiar estos cambios. ¿Bien? Con la materia activa no pasa eso. Resulta que con la materia activa come energía y la utiliza para convertirla en movimiento. Entonces hay un flujo de energía que está desbalanceado. Yo tengo que consumir algo en el camino. La energía no se termina conservando del todo. Además, las partículas estas tienen un montón de otros problemas. Yo no puedo describir las interacciones de ellas como si fuesen un producto procedente de una energía potencial, y cada vez que yo no puedo describir algo con una energía potencial no puedo hacer casi nada en física. Y otra cosa que les ocurre es que ni siquiera vale la transformación de Galileo. Estas partículas no conservan el momento, no conservan un montón de cosas, son una porquería. Bien. Pero ahí radica lo interesante y lo divertido, porque entonces al tener un montón de problemas de sistemas que no conocíamos de antemano, al tener un sistema que no lo puedo describir con nada de todo lo que estudié en la facultad, o estoy en un problema, o tengo un desafío y tengo una oportunidad. Y eso es lo que estamos tratando de hacer un montón de físicos, desde que este tipo, que se llamaba Tamás Bisek, que era húngaro, y era un estudiante en su momento, hizo un trabajito donde dijo, bueno, supongamos que tenemos un montón de flechitas, vectores, que describen la velocidad de una partícula. Y las ponemos a interactuar de manera tal que dos flechitas intenten alinearse con el promedio de las dos. Y si tengo tres flechitas, la del medio intenta alinearse con el promedio de las orientaciones de las otras flechitas. ¿Eh? Que es más o menos lo que quiero describir acá arriba. La partícula del medio, la flechita azul, agarra, mide adentro del círculo, porque la interacción es de corto alcance, las orientaciones de todas las flechitas que hay ahí, elige el promedio y se manda para ese lado. Y todas sus vecinas hacen exactamente lo mismo. También para simular que hay un poco de ruido o de temperatura, una vez que ponemos la flechita, la sacudimos un poquito al azar, y si el ruido es muy grande, la sacudimos un montón, y si el ruido es muy chiquito, la sacudimos un montón. ¿Qué es lo que pasó? Resulta que es conocido de los sistemas que están en equilibrio, que cuando uno hace eso y las partículas no se mueven, las partículas nunca terminan de orientarse para ningún lado, siempre están desparramadas. No importa qué tan bajo sea el ruido, si hay un poquito de ruido, siempre se desparrama.
Lo que encontró Bisek fue que si uno espera un rato, las tira todas al azar, después de un rato, con esas interacciones, empiezan a aparecer estas estructuras que se ordenan y apuntan para un solo lado. Y si uno deja de correr el sistema suficiente tiempo, todas las flechitas terminan apuntando en la misma dirección, todo el sistema. Y eso era re loco. ¿Por qué es re loco? Porque ya habían demostrado los matemáticos que en 2 dimensiones, en un sistema que está en equilibrio, en 2 dimensiones, no es posible obtener orden en estas cosas. ¿Qué es la novedad? Tenemos un teorema que está roto, que no funciona. Lo que ocurrió es que este sistema no está en equilibrio. Cuando yo escribo la matemática de esas ecuaciones, no puedo describir esas interacciones como procedentes de una función potencial. Eso matemáticamente. Lo que quiere decir que no puedo hablar de conservación de la energía y no puedo establecer leyes de conservación del momento y un montón de cosas. Pero esta simulación, dio origen a todo lo que hoy llamamos. Este artículo salió en el año 95 y al día de hoy ha sido citado por más de 5.000 personas. O sea, hay un montón de gente que nombra todavía este artículo, o sea que es casi tan importante en algunos aspectos como un artículo de Einstein, por ejemplo, o de Heisenberg. Acá lo que les muestro es esta cantidad de acá, nos dice qué tan ordenado está el sistema. Cuando el sistema apunta todo en una dirección, esto vale 1. Cuando el sistema está todo desordenado, esto vale casi 0. ¿Bien? Es una medida de promedio de todas las flechitas. Y lo que vemos es que si aumentamos el valor del ruido, o sea, cuánto el pajarito se confunde, supóngase que son pajaritos que quieren volar junto con sus amiguitos, entonces miran para dónde van los otros, pero hay viento o hay niebla o algo, y entonces la información no les llega bien, porque el pajarito es medio visco. Entonces, esos defectos en la transmisión de la información nosotros los modelamos como ruido. Si esos defectos en la transmisión de la información son muy grandes, los pajaritos nunca se ordenan en valores muy altos. Si esos defectos son muy poquitos, mientras menos defectos no sean, más fácil es. Y esta curva es característica de una transición de fase. Tenemos un estado, que son pajaritos ordenados, que es como tener un cristal, todos atomitos ordenados, prolijitos, y tenemos otro estado que está todo desparramado, que es como si al cristal lo convirtiéramos en líquido o en agua, y entonces todos los atomitos están desparramados por todos lados, apuntando por aquí. Entonces, lo importante de esto, primero es que teníamos un teorema muy conocido, muy fuerte y muy estudiado por mucha gente, muy sesuda, que no funcionaba. Y no funcionaba porque el sistema está fuera de equilibrio. Pero había que convencer a la gente. La otra cosa es que tenemos entonces algo que se parece muchísimo a lo que ya conocíamos antes. Tenemos transiciones de fase. La pregunta es, ¿podemos estudiar esto como transiciones de fase? ¿Podemos estudiar esto como si fuese agua que se convierte en hielo o en líquido? Eso es parte de lo que estamos haciendo. Toda la materia activa surgió porque los bichos se estudian desde hace un montón. Cómo se mueven las células se estudian hace muchísimo. Cómo se mueve la Escherichia coli es una bacteria que tiene 200 años de uso en los laboratorios. Hay más en los laboratorios que en el intestino de todos nosotros. El problema era que no había herramientas de mecánica, herramientas para describir todo eso desde el punto de vista de la física. Y todavía no las hay. Y ese es más o menos el mensaje de esta charla. ¿Bien? Porque ahora lo que estamos haciendo es buscar las herramientas matemáticas que nos permitan describir estos sistemas. Tenemos un montón de herramientas que todas vienen de lo que les conté al principio. Las teorías de la materia que es pasiva, de la materia que no come y se mueve. Todos esos nombres, esas cosas que están acá, algunos les sonarán y otros no, hay algunos que ni son. Pero son todos intentos matemáticos de poder describir este sistema, de tomar un montón de particulitas y ver si en promedio podemos describir qué es lo que pasa. ¿Y por qué nos interesa tanto esto? Hay varias razones. La primera, no podemos dejar, a mí no me gusta la idea de dejar que la física se termine en las cosas inanimadas. ¿Por qué no ir más allá? ¿Por qué no agarrar y hacer física con cosas que no son animadas? Hoy en día
buenísimo porque hay un montón de biólogos que están muy interesados en convertir a la biología en lo que es la física hoy, en una cosa que uno pueda describirla, pueda medirla y pueda predecir lo que va a pasar. Porque la gran ventaja que tenemos los físicos es que somos futurólogos, somos videntes, adivinos del futuro. Y eso lo logramos a través de las ecuaciones, de la matemática. Porque si no quisiésemos hacer eso, nos alcanzaría con hacer lo que hacen la mayoría de los biólogos, que describen solamente lo que ven. O hablas con un biólogo y te dice, yo describo lo que veo. Y te dice, las células verdes, esas que están ahí, vienen y se mueven por abajo. Y esa es su descripción. A nosotros no nos alcanza. A nosotros nos gustaría saber por qué se mueven, cómo se mueven y a dónde van a ir a parar una vez que se han movido un montón, ¿no? Eso es lo que estudiamos en biología. La otra razón es que es divertido. Los sistemas físicos, y estos por ahí no los llamo físicos porque no están estrictamente sujetos a las leyes de la física que estudiamos en la facultad, los sistemas físicos están muy estudiados, sus técnicas están muy estudiadas. Hacer algo nuevo requiere aprender un montón, estudiar un montón. Todo lo que hay acá, la mayoría de las cosas, son muy nuevas. Hay muchísimos experimentos en las computadoras, porque las computadoras son más amigables o están más predispuestas a hacer lo que uno les pide que un biólogo. O vas a hablar con un biólogo y le decís, haceme un experimento donde las células crezcan, hagan una bolita así, marcámelas para saber cuáles son rojas y cuáles son azules, y te dicen, eso no se puede. ¿Bien? Pero yo en la computadora lo puedo hacer. ¿En serio? Realmente ocurre así. O le decís, bueno, y las células se mueven a tal velocidad y cuando se replican se hacen un huevo así, se parten o se hace una explosión, o dicen, eso no se sabe. Y son las dos, la mayoría de las veces que vos hablas con un biólogo para decirle, necesito un experimento porque tengo una teoría que está buenísima, porque predigo, qué sé yo, las respuestas son, no se sabe, no se puede, no se sabe, no se puede. Entonces vos te quedás con tu teoría ahí. A mí me llevó un montón de tiempo conseguir biólogos que estén interesados en hacer esto, pero este es el momento, porque ahora hay cada vez más biólogos interesados en que sus sistemas puedan ser descritos matemáticamente. El problema es que no tenemos la matemática. Existe una rama de la física o de la matemática que sí se estudia en la facultad, tiene que esperar hasta quinto año, que se llama la biología matemática. Y la biología matemática lo que pretende es hacer lo que Newton hizo con la Tierra y la Luna y la manzana, hacerlo para los sistemas. Entonces, en biología matemática se estudian reacciones químicas, se estudia cómo se propagan las epidemias, se estudia cómo se propagan los chismes, se estudia cómo funciona Twitter, todas esas cosas las hacemos acá. ¿Bien? Se estudia cómo crece un tumor de cáncer, se estudia cómo se mueven las manadas de guanacos, eso lo hacen en Bariloche, también están estudiando cómo se mueven las tortugas, y se puede estudiar cómo se transmiten los piojos en una escuela, eso también lo hizo gente de Bariloche, y así se puede estudiar cómo se forman las nervaduras en las hojitas de los árboles, y todo eso es porque estamos desarrollando matemática que se aplique a los sistemas biológicos. ¿Qué es diferente de la biofísica? Biofísica es agarrar y decir, bueno, yo tengo un axón, o tengo un nervio, y por el nervio pasa corriente y utilizo electricidad. Eso es hacer física estrictamente hablando, en un sistema biológico. O yo tengo la sangre moviéndose por una vena, y entonces hago hidrodinámica, que es un fluido viscoso que se mueve por un tubo y hago hidrodinámica. Eso es biofísica. Pero hay un montón de cosas. Propagar, ¿cómo se propaga el COVID-19? Ustedes vieron que había científicos estudiando la propagación del COVID cuando vino la pandemia, y había gente de acá de FAMAF ahí. Y vos decís, ¿qué tiene que ver un matemático o un físico con una pandemia? Eso es el problema de los médicos, de los epidemiólogos, ¿no? Tenemos matemática que se desarrolla, y estamos desarrollando, para poder describir cómo funciona una pandemia. Algunas de estas cosas, por supuesto, no todo es original, muchas de las cosas están robadas de lo que ya sabemos de antes, porque no podemos construir hacia adelante si no nos paramos a hombros de gigantes y miramos un poquito para atrás. Entonces, la otra razón por la cual estudiamos esto es porque hay un montón de cosas para hacer, un montón de cosas para investigar, y cada porquería que vos ves en la naturaleza chiquitita, puedes decir, esto lo puedo estudiar con esto, con esto, con esto, con esto. De todo lo que hay acá, por ejemplo, yo he estudiado por lo menos 6 cosas de estas materias acá, por ejemplo, no conozco teoría de la información, y son
6 modos diferentes de estudiar el mismo problema. Ninguno es completamente satisfactorio, a ninguno lo entiendo del todo. Pero no es satisfactorio porque nos falta meterle cosas. No sabemos cómo hacer con los sistemas de equilibrio. No sabemos qué hacer con las cosas que están vivas. No sabemos mucho qué hacer con las cosas que tienen voluntad. Un átomo no tiene voluntad, pero un pájaro sí. Un pájaro quiere seguir a otro pájaro o no quiere seguirlo, lo decide él. Entonces, para los que están en los últimos años, acá hay un montón de cosas para hacer si tienen ganas. ¿Bien? De hecho, por acá cerca, yo les quería mostrar algunas cositas que hacemos. Acá arriba, Gustavo tiene partículas que consumen energía. Los cuadraditos muestran, imagínense que son ovejitas que están comiendo pastito. Entonces los cuadraditos muestran cuánto pasto hay en el lugar. Comen ese pasto, las ovejas crecen en su energía. Y lo que se puede ver es que después de un rato, en esta simulación re larga, los bichos primero se estaban moviendo de manera aleatoria y hacia el final forman un frente de ondas que se mueve para este lado. Los frentes de ondas se están empezando a describir de materia activa desde hace, no sé, un año. Es algo extremadamente nuevo. De hecho, hacerlo así, yo los he visto en otros sistemas parecidos y nunca he hecho así. La idea es que todavía estamos en las simulaciones computacionales, hacer la matemática que describa qué es lo que está pasando ahí y por qué yo tengo una ecuación de onda metida ahí adentro. Eso todavía no lo sabemos. No sé si lo vamos a saber en corto plazo. Otra de las cosas, esto lo estudio yo en compañía en colaboración con un biólogo de esos que no pueden o no saben nunca. ¿Bien? Estudiamos cómo crecen tumoresferas. Una tumoresfera es un ensayo de cáncer. Se hace un modelo, así como nosotros tenemos nuestros caballos esféricos sin rozamiento, los biólogos tienen tumores esféricos sin rozamiento, que son tumores que hacen crecer en probetas y le estudian propiedades. En particular, estas sirven para estudiar células madres. Entonces, nosotros acá, con el Jero, que es un estudiante de doctorado, estamos estudiando cómo se distribuyen las células madres en esa estructura y cómo hace una célula madre para hacer crecer un tumor y cómo tenemos que hacer para atacar un tumor que tiene células madres. Eso acá cerquita. Un poco más lejos. Esto de acá es otro sistema que estudiamos en el ERDA. Acá estudiamos, por ejemplo, cómo células de cáncer de cerebro forman estructuras donde uno las larga al azar, pero experimentalmente se observa el video que les mostré al principio de células, las verdes con las rojas. ¿Bien? Estamos tratando de modelar cosas como esas. Y ahí podemos ver que después de un rato las células que se mueven se mezclan. Y lo que querían entender los biólogos era si realmente era posible verlas mezcladas. Porque para eso es todo un problema que se formen este tipo de estructuras y de canales donde las células cancerosas pueden invadir y invaden mucho más rápido. Entonces es un tumor donde todas las células se organizan solas para irse en malón hacia algún lado de invadir, generan metástasis y generan problemas de cáncer más grandes, el tumor se vuelve más agresivo. Si nosotros entendemos cómo se forman las estructuras, también podemos entender cómo romperlas. Y si entendemos cómo romperlas, podemos ayudar a que el cáncer no sea tan agresivo. Todo esto es, lo que les conté, son ejemplos de cosas estrictamente modelar sistemas reales. Pero también existe la materia activa teórica, hiperteórica, donde sean puntitos que se mueven en alguna dirección interactúan de alguna manera e intentemos hacer algo. Porque estos sistemas son extremadamente complicados para hacer matemática. Necesitamos nuestros propios caballos esféricos sin rozamiento. Entonces, esto lo estudio en colaboración con Pedro Lowenstein, que está en Michigan. Él es el biólogo, y es el que hace los experimentos. En plata, entonces pueden hacer experimentos. Entonces, él me dice no sé, pero no siempre me dice no puedo. Él muchas veces puede y eso ya está bueno. Las cosas teóricas las hacemos, estudiamos en París, por ejemplo, con mis colegas. Y acá lo que estudiamos es qué es lo que pasa cuando yo sigo a alguien, pero el que está adelante no sabe que lo sigo, o no le interesa que yo lo siga. Y atrás mío me sigue alguien que no me interesa. Y a mí no me interesa que me siga, pero él no sigue al próximo. Y entonces podemos ver cómo se forman
estructuras gracias a que uno rompe esa simetría de yo te sigo pero vos no me seguís, que en física 1, en mecánica, lo llamamos la ley de acción y reacción. Resulta que podemos prescindir en las fuerzas sociales de la acción y la reacción. Y esto está re bueno porque nos permite describir un montón de cosas que en los sistemas físicos posta no podemos, porque no existen. ¿Bien? Por supuesto que yo, para moverme hacia allá y poder seguir a alguien, tengo que hacer una fuerza física contra el piso. Entonces la física sigue valiendo, no es que deja de valer porque yo pongo una fuerza social. La fuerza social requiere de una fuerza física para poder ser implementada. Estos modelos, este modelo muestra cómo se forman de un montón de partículas que se alinean, que andan moviéndose para todos lados, mirando para adelante y para atrás, y que no interactúan todas de la misma manera, pero sí les interesa mantenerse quietas cuando hay mucha gente, por ejemplo, cómo pueden terminar formando dos gusanitos o dos pelotitas que se mueven una para cada lado. Es extremadamente teórico, pero tiene muchas implicancias en nuestra comprensión de estos sistemas. Hasta este trabajo no se conocía ningún sistema que para que todas las partículas se muevan en una sola dirección no se pudiese interactuar de una manera que alinee las cosas. ¿Se acuerdan del modelo de Wieser que les mostré primero? Yo tengo dos patos que se mueven en direcciones distintas, pero cuando se ven, se alinean. Ese tipo de alineamiento es el que te genera orden hasta estos modelos. En este modelo no tenemos ningún tipo de interacción de esas, y sin embargo podemos generar orden. Y estamos tratando de entender cómo ocurre. De hecho, hasta tenemos algunas teorías que dicen que esto ocurre porque hacemos las cosas mal. Entonces es recontra mil importante entender qué es lo que está pasando. Acá podemos ver cómo se agregan. Si yo miro a un montón de gente así, pero no a todos los que tengo alrededor, sino un cacho así, puedo ver que puedo formar otro tipo de estructuras. Estas estructuras y estas estructuras tienen los mismos tipos de partículas, la única diferencia es que estas miran un poquito hacia adelante y siguen a las personas que tienen adelante. Y esas estructuras miran un cacho así y siguen a todos los que tienen acá. Y estas son simulaciones de computadora. Uno puede escribir ecuaciones matemáticas de estas, que son un bollo, y no las podemos resolver analíticamente, pero si las resolvemos numéricamente, esto que está acá abajo describe más o menos lo que pasa allá arriba. Y digo más o menos porque hay un montón de propiedades. Las ecuaciones que pusimos acá abajo salen de las ecuaciones que utilizamos para modelar ahí arriba, y tienen un montón de propiedades y hacen un montón de cosas que nosotros queremos que hagan, pero las más importantes no las hacen. Y no sabemos por qué. Y bueno, eso es todo. Espero que les haya gustado. Gracias por su atención. ¿Se aceptan aplausos? Esto que está ahí arriba, después uno se pregunta, ¿y qué aplicación puede tener todo esto? Bueno, eso que está ahí son 1500 drones, o sea, son muchos, interactúan con sus vecinos y están programados para formar esas estructuras u otras estructuras. Los drones se pueden utilizar para buscar gente, para investigar el fondo submarino y para un montón de cosas, siempre y cuando el robot no tenga una instrucción de antes, no tenga que recibir una instrucción que le diga qué tiene que hacer, sino que un robot necesitaría poder tomar decisiones en función de lo que hacen sus vecinos. Entonces hay un montón de trabajos en robótica, esto es un juguete, hay un montón de trabajos en robótica que estudian este tipo de automatización. ¿Bien? Hay más gente en el grupo que hace cosas de estas, pueden entrar a la página, no googleen GTMC porque van a ir a la página vieja que no sirve, me van a ver muy joven. Pero si entran a la página de FAMAF, a la sección de investigación, a la sección de física, a la sección de GTMC, ¿bien? Pueden encontrarnos ahí. Si no, pueden visitarme en mi oficina y me preguntan y yo los mando a hablar con el que sabe. Y bueno, si quieren conocer un poco más de lo que hago, en mi página web hay más información sobre esto, hay propuestas para trabajos profesionales, para doctorados, o si quieren ir a la AFA, tenemos cosas para medir chiquitas. Bueno, espero que les haya gustado. Si tienen dudas, protestas, inquietudes, sí.
Yo la pregunta que tenía tiene que ver con que supongamos que uno tiene un montón de partículas, ¿no? Interactuando y demás. Y yo le agrego una más, y le agrego una más, y le agrego una más. ¿Hasta qué punto, digamos, o sea, qué tan inestable se vuelve el sistema, digamos? Es una buena pregunta, depende muchísimo. Cuando vos tenés un montón de partículas, suponte que vos tenés un número de Avogadro de partículas, que es lo que nos gustaría tener, un montonazo. Si le agrego una, 2.000, 100.000, no pasa nada. Porque en 10 a la 26 y te enterás un poquito, ¿sí? Entonces, la pregunta es, ¿qué tamaño tiene tu sistema y cuántas partículas agregas por vez? Nosotros tenemos algunas cosas que estamos intentando estudiar ahora porque ¿qué le pasa a las cosas vivas que no le pasa a los átomos? Definición de vida. No necesariamente, una bacteria no decide. Nacen, se reproducen y mueren. Entonces, todo el tiempo, en las bacterias sobre todo y en las células, tenemos que las células están todo el tiempo pariendo hijos y se están muriendo, y lo mismo pasa con las bacterias. Están todo el tiempo replicándose, entonces tenemos problemas con eso. Es un problema que se estudia muy poco porque a duras penas podemos entender algunas de las cosas que ocurren cuando eso no pasa. Cuando eso pasa es más complicado. Y las ecuaciones que podrían describir eso se vuelven extremadamente difíciles. Porque además ahora tenemos un sistema que no es cerrado. Para los que hicieron mecánica estadística es el equivalente a trabajar en el ensamble de gran canónico y eso es